Hola, buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es Roberto Armando Chávez Calderón, estudiante de la Universidad Luterana Salvadoreña de la licenciatura en Ciencias de la Computación, cursando lo que es la materia Teoría Administrativa 1, impartida por el licenciado Jonathan Beguía. En esta ocasión vamos a dar información sobre las características de la administración. Pasaremos a dar la información. Hola, continuando con la que es la presentación, compañeros y estimado licenciado, sobre las características de la administración. Pasaremos lo que es a desarrollar las características y a explicarlas y brindar ejemplos. Damos una pequeña introducción acerca sobre las características de la administración, que se puede tener lo que es como una gestión estratégica, que se basa en las características que guían a las organizaciones hasta el éxito. Una breve introducción sobre lo que son las características y sobre lo importante que es desarrollarlas para que las empresas obtengan resultados concisos y precisos y sobre todo, como lo mencionaba anteriormente, lo lleven al éxito. Muy bien, la primera característica, la universalidad. Como lo dice su palabra, es universal, abarca ya sea aquí en nuestro país, El Salvador, como a otras empresas en el extranjero. Ya sea como por ejemplo la empresa de Microsoft, que está en Estados Unidos, o empresas de producción de vehículos japoneses como Japón, China, que tienen producciones de autos y la han logrado automatizar. Esto quiere decir que tienen una eficacia y una eficiencia para lograr producir a grandes cantidades y sobre todo cumplir esa meta de producción y lo que es ahora la mano calificada que le da el mantenimiento a estas máquinas que ayudan a hacer el proceso cada vez más automatizado. Muy bien, continuando, pasaremos a lo que es la segunda característica muy importante, la especificidad. Un enfoque a la medida y soluciones personalizadas. Un contexto único de cada organización tiene características y particularidades como el sector de la cuestión de la cultura y necesidades y retos específicos, lo cual esto quiere decir que en cada organización, empresa, tienen sus propias condiciones, podría decirse de esa manera, y retos propios que cumplir, como un reto específico, lo que es la producción de comida rápida. Son empresas como por ejemplo de las franquicias de Burger King, McDonald's, que son empresas de comida rápida, que sus empleados tienen que cumplir con ciertas normas específicas para ese sector, que es lo de la venta de comida, ¿verdad? Así que ellos tienen esa producción que funciona de una manera rápida para que el comensal llegue, ordene, escoja y así su pedido sea despachado en menos de unos 2 o 5 minutos, dependiendo la cantidad de personas que se encuentren en el local. Pasaremos a la siguiente característica. Vamos con la interdisciplinariedad. Integración de saberes, sinergia de experiencias, podrían ser la gestión estratégica que se nutre de las diversas disciplinas, como por ejemplo la administración, la economía, la psicología y la tecnología, entre otras. Como por ejemplo, esto lo podemos ver en la rama de los hospitales. ¿Qué profesiones necesitamos para que un hospital funcione? Primordialmente serían los doctores, enfermeras o enfermeros, doctoras también, y personal que atiende las famosas emergencias, que son más primordiales, que son las que se atienden cuando llegan en ambulancia, dependiendo de la gravedad del paciente, y que este tipo de personas está preparada para manejar este tipo de situaciones y poner a los pacientes en un resguardo y tratar de estabilizar su estado para próximamente pasar a lo que es, si lo
procede el caso a una cirugía o estabilizarlo con medicamentos o depende el tratamiento médico que así designe esa persona encargada, en este caso los doctores. Pasaremos a la siguiente característica. Vamos a lo que es la jerarquía. Hay niveles de decisión, alineación estratégica y los niveles de decisión podrían ser en las empresas que se toman los diferentes tipos de niveles desde la alta hasta la dirección de los mandos medios y operativos. Esto es muy importante ya que la coordinación, la comunicación entre los niveles jerárquicos es clave para la ejecución de una logística que puede llevar a resultados excelentes. Pero, ¿qué pasará si no ejecutamos una comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos? Se pueden dar problemas. Niveles jerárquicos, nuevamente traigo el ejemplo, las escuelas tienen niveles jerárquicos. El director, subdirector, profesores, la directiva y los alumnos, que son los encargados de mantener ese orden, esa sinergia dentro de la institución educativa. Es muy importante respetar las jerarquías porque mantienen el orden. El orden es importante para poder llevar a cabo decisiones de personas que están más aptas para tomar ese tipo de decisiones y las demás personas ejecutarlas para tener resultados sumamente excelentes que se puedan ver en beneficio. En este caso, los que son benefactores son los alumnos. Pasaremos a la siguiente característica. Continuando con lo que es la característica del dinamismo, que podemos dar a conocer, que serían entornos cambiantes. Traemos lo que es el mercado altamente cambiante, altamente volátil, lo que son las criptomonedas, por ejemplo. Es una de las que se mantiene en ese tiempo de que suben y bajan. Puedo traer un ejemplo claro a nivel nacional, es el Bitcoin, y hace poco lo que son algunas monedas y lo que son las situaciones de las empresas, pues tuvieron unas bajas en sus ganancias. Así que eso es un gran ejemplo de cómo el entorno es cambiante y debemos de estar preparados para esos cambios. Sin embargo, hay empresas que se mantienen en ese tipo de situación de que no cambian. Y volvemos a traer ejemplo muy importante en aquel entonces de la época de la pandemia. Muchos negocios quizás cerraron o no pudieron sobrellevar lo que es el llevar o repartir a domicilio. Ese tipo de empresas que no ¿cómo se llama? Se adaptaron a ese entorno en el que la gente ahora pedía domicilio y ya no consumía en el local. Esos negocios son los que salieron a flote, pero los que no se adaptaron a ese tipo de situaciones tuvieron que cerrar o sus ventas disminuyeron gradualmente. Esas son de las situaciones que cada empresa, ya sea grande o pequeña, debe tomar decisiones para seguir con ese crecimiento y deben de adaptarse a las situaciones para que sus ingresos, sus empleados y el jefe sigan por el buen camino y se sigan lo que se llama crecimiento personal y crecimiento laboral. Pasaremos a lo que es a la siguiente característica. La siguiente característica son orientación a resultados, que pueden ser establecimiento de metas y una mejora continua. Puede ser también importante monitorear el progreso y evaluar el desempeño para identificar áreas de mejora y así asegurar el cumplimiento de metas establecidas. Esto es muy importante ya que debemos mantener a nuestro equipo en todas las áreas jerárquicas siempre en monitoreo y resultados para ver en qué se está fallando. A veces las decisiones de arriba no son concordes a los que las demás partes de la jerarquía las toman a bien. Mas, sin embargo, uno como empleado, dependiendo en qué rol se encuentra también de la jerarquía, debe asumir las responsabilidades y debe adaptarse a las exigencias,
actuales y a las que la empresa le está exigiendo, siempre y cuando le compartan o le ayuden con cursos que uno pueda ir conociendo y explorando los nuevos campos. Ese sería un tema de que debe ser de suma importancia, el mantener el control siempre de resultados sobre todo el equipo de trabajo de una empresa. Pasaremos a la siguiente característica. El proceso continuo. Una evaluación, una implementación y una formulación. En el ciclo puede permitir a las empresas adaptarse a los cambios de mercado y mantener su ventaja a lo largo del tiempo. Eso implica la evaluación constante del entorno, formulación de planes y la implementación de acciones para alcanzar los objetivos propuestos. Eso es un claro ejemplo de que un proceso siempre debemos de mantenerlo en continuidad, de evaluaciones que debemos llevar a cabo en las empresas para que siempre mantengamos una buena sinergia en el equipo y que todas las partes que están desde arriba hasta abajo estén sumamente entrelazados para que el trabajo sea desarrollado de la mejor manera posible y todos los planes que se desarrollen den resultados excelentes para la empresa. Pasaremos a la siguiente característica. Uso eficiente de recursos, una optimización de costos, automatización de procesos y gestión de inventarios. Un ejemplo claro para que este paso sea sumamente importante sería lo que es la de invertir en el desarrollo y capacitación de los empleados para garantizar el uso eficiente de sus habilidades y conocimientos a beneficio de la institución en específico y así poder desempeñar sus tareas de mejor manera. Pasaremos a lo que es la toma de decisiones, que es un pensamiento estratégico bajo un liderazgo colaborativo, lo que quiere decir que la toma de decisiones tiene que venir desde arriba y lo más claro de ejemplo es que los jefes que están en altos cargos o rangos deben de tener lo que es una sumamente decisión exacta, con conocimientos específicos sobre ese tema. Pasaremos a la siguiente característica, la coordinación de actividades. Hay una sincronización de procesos, una comunicación fluida, lo cual quiere decir que todo tipo de tareas a desarrollarse va a ser exactamente coordinada desde lo más alto. Siempre aquí lo importante es resaltar la jerarquía, porque es una orden que se mantiene y que las demás jerarquías que vienen desde arriba van en esa coordinación, recibir una orden o, por ejemplo, una instrucción que se debe de cumplir de tal manera para que la empresa o el resultado que se busque sea de la mejor manera posible. Llegamos a la responsabilidad social, lo que es lo que la empresa genera. Una integración social, transparencia ética y lo más importante, el cuidado medioambiental que deben de dar estas empresas para no generar contaminación ambiental en estos tiempos en los que las empresas desechan de manera grave materias primas, el consumo excesivo de lo que es el agua no se recicla, el botadero de aguas negras y no mantienen a veces empresas ese tipo de tratamientos. Lo que deben de mantenerse ahora son prácticas que sean ecológicas, energías renovables y el uso de materiales reciclables para que su producción, ese tipo de empresas que manejan ese tipo de materias primas, no contaminen de una manera muy grave el medio ambiente. Y para finalizar, pues una conclusión que se lleva a cabo de que estas características son muy importantes en las empresas para dar a cabo con este tipo de situaciones que se presentan. Una vez más, dar por finalizado esta presentación, agradecer al licenciado y a los compañeros y que tengan un bonito día.